Buenas tardes, mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, soy su docente de la materia de Geografía. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el cronograma de actividades. Primero recuerden que estamos en la unidad 2 y esta unidad está por cerrar el 22 de marzo. Lo segundo que quiero mencionar, debido a que algunos han tenido algunos problemas con el acceso, es que nos vamos a reunir en las fechas establecidas, es decir, el 29 de marzo, el 5 de abril, el 19 de abril y el 30 de abril, para revisar cada una de las unidades, y esto va a ser un horario de 6:30 a 7 p.m, a excepción del sábado 30 de abril, que será de 8 a 9 p.m. Esta será la liga de vía Meet permanente para reunirnos. Entonces, bueno, eso es algo que quería comentarles. Y también, bueno, el propósito de la unidad 2 es conocer algunas características del medio físico, la interrelación del individuo con la naturaleza, la definición, clasificación y características de la distribución geográfica de los recursos naturales, renovables, no renovables, así como la conservación y uso racional y sobreexplotación de tales recursos. Lo que se busca es que ustedes logren incorporar estos conocimientos de geografía, en específico, en este caso, de la geografía económica y geografía política, para analizar algunos problemas de las relaciones internacionales. Bueno, esta unidad consta de dos actividades. La primera de ellas es la experiencia de aprendizaje. En esta experiencia de aprendizaje nosotros tenemos que revisar estos dos videos y un documento PDF, un documento sobre las migraciones. Si ustedes le dan clic aquí a este video, los va a mandar a esta página que es sobre las migraciones, pero que tienen su causa en eventos climáticos. Bueno, todos estamos actualmente, digamos, un poco hemos escuchado o sabemos sobre el cambio climático, y entonces en específico esta publicación habla sobre las migraciones climáticas, en específico en el corredor seco centroamericano, ¿no? Entonces aquí está donde se ubica el corredor seco centroamericano, y ubica cuáles son las ciudades con mayor riesgo debido al cambio climático. Entonces, bueno, se tiene que leer este documento. Después de revisar este documento, pues se les invita que puedan ver los dos videos de YouTube. Este primer video que se observa en pantalla, pues habla sobre el cambio climático. Entonces, bueno, es revisar este video y también este. Ya no lleve la temperatura, recalienta, las milpas se secan, el cultivo ya no da, pues todo se seca. Antes teníamos el agua todo el día. Y este segundo video habla sobre algunas de las consecuencias del cambio climático en países como Guatemala y El Salvador. A partir de leer este texto y revisar los dos videos, se tienen que responder dos preguntas básicamente en esta experiencia de aprendizaje. La primera es cómo la escasez de recursos naturales repercute en la migración, es decir, cómo es que esta escasez en los recursos naturales afecta a las personas y hace que a su vez éstas se desplacen a otro país o a otra localidad. Otra cosa que pasa es cómo afecta particularmente a las mujeres, es analizar cómo afecta esta migración a las mujeres. En la tercera instrucción, y es donde ustedes han tenido mayor problema, se señala: sube en un documento Word o Google Docs el link de tu archivo para que sea evaluada y retroalimentada por el docente utilizando el siguiente código: LRIN unidad 2, experiencia de aprendizaje, apellido paterno y nombre. Ahorita vamos a realizar un ejemplo de cómo hacer esto. Se pide que se haga en un periódico digital, en este caso utilizando la aplicación de Flipchart. Sin embargo, no necesariamente tienen que usar la aplicación de Flipchart, sino que les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo en este momento, ¿no? Utilizando Google Docs. Entonces me voy a mi unidad, aquí voy a nuevo, documento, le doy clic y desde una plantilla. Desde una plantilla voy a pedir
que haga una forma de boletín, ¿no? Entonces tengo 3 boletines por usar. Puedo utilizar el boletín geométrico, el boletín alegre o el boletín informativo. Yo voy a utilizar el boletín informativo y entonces voy a boletín informativo. Acá yo pondría mi nombre, ¿no? Elvira Cedillo, ¿ok? Le ponemos la fecha, en este caso la fecha de entrega es el 22 de marzo. Y del 2022, ¿no? Que es la fecha de publicación. Y acá, por ejemplo, vamos a ponerle el título, no sé, migraciones climáticas, o tal vez corredor. Le voy a poner tal vez mujeres migraciones climáticas y corredor seco centroamericano, ¿no? Ese va a ser el tema. Voy a buscar una imagen en Google, tal vez, mujeres migrantes centroamericanas, ¿no? Entonces tal vez voy a imágenes y veo migrantes, mujeres centroamericanas, y tal vez esta imagen, digamos, me sirva para ilustrar mi artículo. Y entonces lo expando. Voy a poner 2 millones de mujeres centroamericanas han abandonado sus lugares de origen debido al cambio climático, ¿no? Entonces con esta frase empiezo mi reflexión, y después acá digamos que yo voy a querer que en ese texto se escribe en 2 columnas, ¿no? Porque va a ser un boletín informativo, y voy a poner el cambio climático ha detonado la migración forzada de millones de mujeres en Centroamérica. Me corrige la ortografía, coma, debido a que se ha aumentado la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos y las sequías en diversos países centroamericanos, tales como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, etc., ¿no? Entonces yo acá voy a poner mi artículo, y ya tengo mi boletín informativo. Una vez que tenga mi boletín informativo, mis referencias bibliográficas, yo voy a compartir este boletín informativo.
Entonces le voy a decir, voy a cambiar esta condición, voy a poner que sea editor y voy a copiar el enlace. Este enlace de mi documento, acá le voy a poner, ¿no? Obviamente Elvira Cedillo, experiencia de aprendizaje, unidad 2. Este es el nombre de mi boletín. Entonces aquí yo cambio el enlace, le doy editor, copio el enlace y aquí mismo voy a crear un nuevo documento, ¿no? En ese documento yo voy a copiar el enlace y le voy a poner mis datos, ¿no? Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Rosa Elvira Cedillo Villar, asignatura Geografía, grupo, le pongo el grupo y envío el documento G203 y entonces envío el documento, guardo este archivo con el código que ya habíamos visto, Elvira Cedillo, experiencia de aprendizaje, unidad 2. Ahí está, hago el archivo, lo descargo en formato Word para que pese poco. Aquí lo descargo, aparece aquí en mis documentos, verifico que efectivamente contenga los datos, también el peso, verifico el peso en descargas, aquí está en descargas y veo que este documento pesa, permítanme, que este documento pesa 7 kilobytes y con esto ya logro evitar que pese más de lo que la plataforma permite. Entonces ya pesa 7 kilobytes y puedo mandar mi documento. Entonces esta es la recomendación para mandarla a experiencia de aprendizaje. Entonces es la intención de este video. También bueno, les recuerdo, aprovechando, qué es lo que tienen que hacer en el foro de reforzamiento. En el foro de reforzamiento tienen que revisar el documento del atlas. Después de revisar este atlas, pensar cuáles son los principales recursos naturales con los que cuenta México, cómo se distribuyen esos recursos naturales en el territorio. Se deben de responder estos dos cuestionamientos y ya saben, ingresar su réplica y mandar 2 comentarios a sus compañeros. Los comentarios a sus compañeros deben de incluir una opinión sobre la réplica, realizar algún comentario sobre cómo puede mejorar su réplica y insertar de 1 a 2 preguntas. Entonces con estos 3 elementos pues tendríamos una réplica completa. Bueno, sin más, les agradezco su atención y espero sus trabajos.